Bienvenido a semana 2. Conforme a lo que vimos la semana pasada, vamos a empezar. Las fuentes históricas del derecho es todo tipo de documentos, como las instituciones de Gallo, el manuscrito de Florencia del Digesto, mientras que las fuentes reales del derecho son conformadas por los acontecimientos o situaciones sociales que han dado lugar al cambio en el ámbito jurídico, como es la desaparición de la clase media rural, relacionada con el crecimiento del proletariado, que se convirtió en la fuente real de la legislación agraria de los granos. Vamos a ver por qué está constituido el derecho primitivo romano y sus características. Primeramente es el conservatismo, es decir, tiende a la conservación de las instituciones en Roma, aun cuando éstas tendían a la adaptación de los cambios sociales y económicos. Viene la preponderancia de los conceptos de poder y de estatus personal, basado en una sociedad de clases, bien estructurada, en donde la base de los grupos familiares recaía en el poder del pater familiae. Tiene un sentido exclusivista del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la clase patricia creaba y usaba para sí sus ordenamientos. Viene la originalidad, que en esta época el derecho romano no se encontraba influenciado por otros derechos antiguos. Se destaca por su mayor arcaísmo y rigidez, sobre todo por la persistencia de una fuerte y vitalicia poder unitario. Reiteramos, del pater familia, que era el cabeza de la familia. El dinamismo, que es la voluntad divina expresada en casos concretos. Tenemos la ley de las 12 tablas. Como tal, la ley de las 12 tablas preveía lo siguiente. Tabla 1, citación y comparecencia en juicio. Tabla 2, legis action, obligación de testimoniar. Tabla 3, la ejecución contra el deudor, es decir, la tabla 1 a 3, su contenido es de derecho procesal. La tabla 4, patria potestad, derecho de familia, reglamentación de la patria potestad de acuerdo a las tradiciones arias, entre las cuales encontramos la disposición de que el padre debe matar al niño que nazca deforme. Recordemos que en Roma una persona deforme se le conocía como monstruo. Tabla 5. Disposiciones testamentarias, sucesión ab intestato, así como tutela y curatela, derecho sucesorio con libertad testamentaria. Tabla 6. Nexum mancipatio, usucapio, trinoctium y reivindicación, derecho de cosas, esbozándose la diferencia entre propiedad y posesión. Tabla 7. La relación de vecindad y servidumbres reales, así como de derecho agrario y las figuras de servidumbres legales, temas por demás importantes para una comunidad agrícola como la romana. Tabla 8. Delitos y represión, compensación, derecho penal fundamentado en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Para lesiones graves y tarifas de composición, para lesiones de menor importancia, con la diferencia entre el dolo y la culpa, en materia de incendio y agravamiento de penas para ciertos delitos que afectaban el interés público, como son el testimonio falso o la corrupción judicial. Tabla 9. La prohibición de leyes que entrañen privilegios, apelación de las condenas capitales ante los comicios, delito de homicidio, corrupción y alta traición, que es un derecho público. Tabla 10. Disposiciones sobre funerales y sepulcros, derecho sacro, prohibiendo manifestaciones lujosas durante las exequias. Tabla 11, prohibición de connabium entre patricios y plebeyos. Y la tabla 12, casos en que es lícita la toma de prenda, responsabilidad de los dueños por hurtos o daños cometidos por los esclavos, indemnizaciones debidas por quien ha obtenido sin razón la posesión de una cosa y por quien ha consagrado al culto una cosa en el litigio, el principio de que la ley posterior deroga anterior principio, que todavía sigue vigente bajo los principios generales del derecho. La helenización y secularización del derecho romano. Primeramente, el pensamiento helenístico se introduce en Roma a través de la filosofía griega. De esta combinación nace la famosa literatura jurídica clásica tras un periodo de 2 siglos. El ius civile, conceptualizado en sus inicios como el desarrollo jurisprudencial, este ius ampliado en sus fuentes con la lex pública, aparece deslindado a las instituciones del pretor peregrino que integraba el ius gentium.
se forma una ampliación del ius civile que se contrapone con el ius honorarium del pretor urbano, dando lugar a dos vertientes operantes, dialécticamente hasta que con fundamento en la doctrina se destacara la importancia de ambas. Por otro lado, en el derecho clásico, este periodo abarca del siglo I a.C. al siglo III después de Cristo, época en la que el derecho romano alcanza su mayor grado de perfección y se encuentra ligada al régimen de Augusto, en donde tanto la norma de producción doctrinaria, bajo diversas normas de los jurisconsultos, como el dominio de la materia, matizado de expresión sencilla, son la base de un nuevo derecho. Los principios y los métodos eran los mismos, combinando esto con las diversas formas de pensamiento de cada uno de los jurisconsultos. El resultado que fue una nutrida y enriquecida producción jurídica, es decir, se conserva el ius civile como eje y centro del sistema jurídico y se incorporan y desarrollan criterios del ius gentium, lo que da como resultado un derecho en función del hombre libre del mundo cultural grecorromano. Entre sus principales características positivas podemos citar las siguientes: mismos principios y métodos, aun cuando cada jurisconsulto imprimía ese toque personal, así como puntos importantes donde es observable el consensus omnium, acuerdo de todos, la serenidad y sencillez de la jurisprudencia, contribuyendo a esto el latín jurídico de la época, que constituye un habla profesional de gran claridad y transparencia. La plenitud reflejándose en la minuciosidad de los casos, buscando su solución a la luz de la ciencia jurídica, matizados de la equidad, libertad y elegancia de la expresión, retrocesos en la formulación de teoría jurídica general. En la sistematización de la materia jurídica se encuentran varios defectos, ya que intentan agrupar las normas jurídicas en un sistema cerrado. Falta de desarrollo en las materias de filosofía y sociología jurídica, hecho que se refleja en la falta de claridad de algunos conceptos como el ius gentium y el ius naturale. Absurdas explicaciones etimológicas como por ejemplo ius viene de justitia, mutuo que se deriva de lo mío se vuelve tuyo. A finales del periodo clásico se llega a conclusiones excesivamente sofisticadas. Tenemos a la jurisprudencia, que hoy día sigue siendo vigente. La jurisprudencia es, en Roma, jurisprudencia es divinarum adque humanum rerum notitia justi arque injusti scientia. Es decir, la jurisprudencia es el conocimiento adquirido del derecho, la ciencia de lo justo y de lo injusto. En otros términos, el conjunto de principios o preceptos que sirven para distinguir en las cosas divinas y humanas lo que cada quien tiene el deber de hacer o de abstenerse de hacer. Se habla de las cosas divinas porque en Roma las reglas que se referían al culto tenían carácter legal, además de los derechos de los ciudadanos. Había dentro de la ciencia jurídica una parte con el nombre del derecho divino, derecho sagrado o derecho pontificio. En el derecho posclásico, sus características son fuertemente influenciado por las prácticas jurídicas heleno-orientales, así como por el pensamiento cristiano, el deterioro del nivel técnico-científico, la función de los diferentes sistemas ius civile, ius gentium, ius honorarium y ius novo, la desaparición de las tradicionales fuentes del derecho, tales como la leges publicae, sendo consultos, interpretación de los juristas, jurisdictio del magistrado y monopolio de la normatividad representado en las constituciones imperiales. Se contrapone el jura leges, es decir, todo el saber tradicional del derecho se conceptualiza como jura a las constituciones imperiales, única fuente viva del derecho que se conoce como leges. Interés en los principales individualistas romanos. También la protección aún en contra de la seguridad jurídica de aquellos grupos conceptualizados como débiles, la mujer, el pupilo, el deudor, entre otros. Y la sustitución de las formas solemnes y de la oralidad por instrumentos escritos. Vamos a hablar de conceptos generales. El derecho romano se define como ese conjunto de principios de derecho que rigieron en la sociedad romana en diversas épocas históricas, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano, acaecido en el año 565 de nuestra época. El ius, desde una óptica romana, se puede conceptualizar en dos sentidos.
En el sentido objetivo se refiere al ordenamiento que regula coactivamente las relaciones entre los individuos. Una norma gendi, por ejemplo, el jus civile, jus honorarium o jus publicum. En sentido subjetivo hace referencia a los poderes y facultades que el ordenamiento jurídico reconoce a cada individuo. La facultas agendi, como el derecho de vender y el derecho de usar. Los praecepta iuris. Ulpiano considera que son 3 los preceptos del derecho. Ulpiano, ¿quién es? Es el que se le adjudica a dar a cada uno lo que le corresponde o dar a cada quien lo suyo, que es la justicia. En los preceptos tenemos como número 1 el honesta vivere, que es el vivir honestamente, el 2 el alterum non laedere, que es no dañar a otro, y el 3 el sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. La justicia. La justicia se divide en general y particular. Es general o también llamada legal debido a que busca proteger el interés común. Es decir, una ley es de interés general justamente porque protege los bienes jurídicos de esa comunidad y se fundamenta en el valor, prudencia y templanza, prohibiendo ciertas acciones, permitiendo otras en bien de la comunidad. La justicia particular se subdivide en conmutativa y distributiva. Este tema es muy importante, así que pon mucha atención. La justicia conmutativa es dar estrictamente su derecho a cada persona privada, conservando la igualdad de cosa a cosa, es decir, de cosa recibida a cosa dada, hecho por el cual se reconoce como justicia rigurosa, mientras que la justicia distributiva se refiere a aquella por medio del cual los bienes o trabajos se reparten entre los miembros de la sociedad según la proporción del trabajo elaborado por cada uno o de la participación de cada uno y sus facultades, sin atender a una igualdad o reciprocidad. La jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas, humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. La equitas es otro sinónimo de justicia, ya que hablamos de equidad. Aequitas es la adecuación del jus en un caso concreto, atendiendo a un elemental principio de justicia posible y no idealizada. El jus publicum y jus privado. El derecho público está constituido por la Constitución y Administración de la República a los magistrados y sus facultades al aspecto fiscal y al criminal, así como también al derecho sacro, mismo que no puede ser alterado por convenios entre particulares. El derecho privado también trata de los derechos privados del hombre y de su familia, y se compone por preceptos del jus natural y del jus gentium, jus civile. El jus natural quiere decir que existen diferentes conceptos del derecho natural, algunas como las de Justiniano y las de Celso, son las que más nos interesan en este punto. La segunda tiene tintes de la escuela estoica y puede ser la más completa. El concepto de Justiniano se refiere únicamente a la naturaleza de derechos a todos los animales y la de Celso habla de que es un conjunto de principios que emana de la voluntad divina y que el hombre, por el solo hecho de serlo, está dotado de ellos. Sin embargo, esta es la que se conserva actualmente. El derecho natural es una luz que está en nuestra razón, por lo que sabemos que es bueno y que no lo es a través de juicios breves fundamentados en la razón. El jus gentium es el conjunto supranacional de prácticas e ideas jurídicas que se impuso en el Mediterráneo por la fuerza de la necesidad y de la razón y fue utilizado en muchas ocasiones por los magistrados para completar o corregir el jus honorarium. El jus civile es el derecho propio de las civitas y no del extranjero. Sin embargo, derivado de la expansión del territorio romano, se hace necesario el reconocimiento de un sistema normativo que no sea aplicable exclusivamente a ciudadanos romanos, supranacionales de validez general, aplicable a todos los pueblos relacionados con Roma. El jus scriptum y jus non scriptum. El derecho escrito, es decir, aquel que se manifiesta de forma escrita, y el non scriptum es el resultado de la manifestación de la conducta de los ciudadanos. Era igualmente aplicable, ya que los romanos concedían especial atención y respeto a las costumbres de los antepasados. El jus y el fas. El jus surge íntimamente relacionado con la religión, así como de las relaciones del hombre y la religión. Y el jus hace referencia a lo justo, en tanto el fas se relaciona con lo no prohibido, es decir, a lo que las tradiciones y la religión consideran como permitido, como no nefasto. La persona proviene de
personare, para sonar, o sea, máscara que los actores cubrían su rostro en escena, máscara que en el orificio bucal tenía una membrana. Muchas gracias y nos vemos la